Mis hermanos, mis hermanas, muy buenas noches. Espero que se encuentren supremamente bien. Hoy estamos a sábado 5 de marzo, son las 10:45 de la noche. ¿Sí? Vamos por un video nuevo, cumpliendo con el día 83 de 490 de la profecía de Daniel 9:20-27 para la justicia perdurable. Recordar que la intención de estos videos es que nos acerquemos más a Dios, que tengamos sus mandamientos aquí, obviamente actuemos de acuerdo a ellos, que tengamos en cuenta de que Dios en este momento está cumpliendo todas las profecías pues que él había dicho directamente en su palabra desde hacía 2000 años, que lo dice la gente que ha venido, pues que ha venido la gente diciendo que ya viene y que nada, pues en este momento, como se decía antes, un día para el Señor son como 1000 años. Ya estamos en el tercer día, ya pasaron 2000, así que muy pronto se va a ver la manifestación a los ojos de todos, la manifestación del Hijo del Hombre, digámoslo así. Entonces hoy vamos a empezar con... Un momento, por favor. Vamos a empezar con el endemoniado Gadareno, que es Lucas capítulo 8. Entonces vamos a leerlo primero y vamos a ir dando como la explicación mientras lo vamos leyendo, ¿sí? Hoy vamos es con Nuevo Testamento. Entonces, y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta en Galilea. Al llegar él a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en sepulcros. A quien llegó y a quien se postró a tierra, pues aquí lo van a decir. Este, al ver a Jesús, fue a Jesús al que vio, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase a ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que se pacían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso en la ciudad y por los campos. Y salieron a ver lo que había sucedido, y vinieron a Jesús, y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y a los que habían visto les contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces toda la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor. Y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo: Vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue, publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. O sea, la historia, así en resumidas cuentas, fue que Jesús llegó a un puerto de los Gadarenos, según dice acá. Llegó y se le postró directamente un habitante de calle, según como nos lo relataban acá, pues la descripción: un habitante de calle que tenía demonio. Esos demonios pues ya podrían ser internos y espirituales, teniendo en cuenta que cada persona pues tiene una bestia que es el cuerpo, y usted tiene que aprender a manejar esa bestia en diferentes ámbitos para poder seguir a Cristo. En el ámbito de la lujuria, de la avaricia, del orgullo, de la ira, ¿cierto? De la mentira, para que usted no diga mentiras por avaricia, por otro tipo de cosas, por lujuria, por gula, glotonería. Entonces es saber controlar la bestia respecto a todo ese tipo de situaciones. Aquí Dios, o en este caso Jesús, mostraba que él era capaz de mandar esos demonios, ese tipo de demonios internos que tenía la persona, los mandaba para el abismo. Entonces los demonios, como tenían miedo, se le manifestaron directamente por medio de un hombre, y pues le dijeron que los dejase ir hacia donde estaban los cerdos. Jesús lo permitió, pero vieron que los cerdos pues igual se murieron. Entonces pues ahí también mostraban el poder que tenía Jesús para despedir a los demonios, digámoslo así, y pues a la gente le daba miedo porque no entendían. Por lo cual pues le decían que mejor se fuera allá. Ya pues al final el señor, el gadareno que fueron quitados los demonios, quiso ir con él, pero él dijo que no, vaya y cuéntele a su familia, vuelva a la casa,
para que vea ese cambio que habían hecho en él. Bueno, vamos a seguir. No, creo que no. Bueno, vamos a continuar con la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se la secó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Estaba hablando aún cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Venía uno. O sea, ese que le dijo que no molestes más al maestro debe ser que debía ser alguno de los discípulos de Jesús. Y que le dijo: no, la niña ya murió, bailas, ya no hay nada más que hacer por ella. Oyéndolo, Jesús le respondió: no temas, cree solamente y será salva. Si va a ser salva es porque va a creer en Jesús. Hasta donde tenemos entendido, de esa forma uno es salvo, uno creyendo en Jesús, en su nombre, que Él vino en carne, que murió, que resucitó. No entiendo aquí cómo sería pues el hecho de ser salva en ese momento. Yo diría que solamente creyendo en Dios y de que Él es el Hijo del Hombre, bueno, el Hijo de Dios. Cuando creyera que Jesús, viéndolo ahí de frente, Él era el Hijo de Dios, en ese momento ya iba a ser salva. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo, sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentación por ella, pero Él dijo: no lloréis, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de Él, sabiendo que estaba muerta. Se burlaban de Jesús. Mas Él, tomándola de la mano, clamó diciendo: muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y Él mandó a que se le diese de comer. Y sus padres estaban atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Brutal. Muy buena. Por eso, muchachos, les quiero decir respecto a que, como ustedes saben, dice en Juan 16:25, en donde Jesús dice: yo he vencido al mundo, que estas cosas o se hablaban alegorías. La hora viene cuando ya no hablaré por alegorías, sino que claramente se nos haré acerca del Padre. Perdón, tengo hipo. Bueno, la verdad, en Lucas 8 se puede ver de diferentes formas. En Lucas 8:40. Que es la historia de la hija de Jairo y pues la mujer que tocó el manto de Jesús. Primero se dice que Jairo, que él le está diciendo que su hija estaba muriendo. Si ya lo vemos en un sentido más espiritual y ya no carnal de que se esté muriendo el cuerpo, sino espiritual, puede ser de que la hija de Jairo estaba dejando de creer en Dios. Cuando él estaba yendo y pues la multitud lo oprimía y él tratando de ir para hablar con la niña, pues llegó una mujer que tenía mucha fe y tenía un sangrado que llevaba 12 años. Ese flujo de sangre puede ser una mujer abortiva que había abortado hacía 12 años. Y él dijo: no, tal vez si lo toco y confío en Él, pues me va a perdonar y ya no voy a sentir lo que siento o ese vacío por lo que pasó en ese momento, por ese flujo de sangre que se fue, ese hijo que partió, digámoslo así. Entonces cuando lo tocó en ese momento ya se sintió curada, ya se sintió otra vez plena. Entonces él sintió, pues según lo que dice la historia y poniéndolo en un sentido más espiritual, no carnal, pues él sintió que salió poder literalmente de él porque una persona había confiado en lo que él era, en que es el Hijo de Dios y en sus enseñanzas. Entonces él fue, le dijo: vas a ser salva, pues también está sanada. Y ya luego, cuando iba a seguir pues a donde la hija de Jairo, salió uno y le dijo: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro, o sea, no moleste más a Jesús porque ya no cree en Dios, ya hasta ahí llegó.
Pero el maestro Jesús le dijo, no temas, crea solamente y ella va a ser salva, ella va a creer si me ve a mí, ¿cierto? Si yo hablo con ella, decía Jesús. Entonces cuando lloraban, cuando él dijo que no llore, que no está muerta, sino que duerme, ellos se burlaban, porque ella ya, por ejemplo, había dicho, no, yo ya no creo en Dios. Y ella dijo, no, está dormida solamente. La otra gente no fue ahí, si ella dijo que no cree, se reían de él, viéndolo en un sentido espiritual, no tema carnal, ¿sí? Espiritual y asociándolo también a cómo sería ahora en el presente, cuando para nosotros, siendo creyentes de Dios, creyentes del nombre de Jesucristo, que nos sentimos llenos con Él, quien para nosotros es una persona muerta, y nos vamos a dar cuenta que la persona que no tenga a Cristo en su corazón está muerta pues para Él, ¿cierto? Por eso el trabajo nuestro es darle vida a esas almas, otra vez que vuelvan al camino de Dios, que sigan sus mandamientos, que vean que con Él pueden estar llenos, felices, tranquilos, ver la vida de una forma diferente, sabiendo que son eternos y que no solamente son este cuerpo que se va a morir y que cada día va envejeciendo más, ¿sí? Entonces, por eso él tomándole de la mano clamó diciendo, muchacha, levántate, ¿cierto? Aliéntate, no se coloque triste, algo así. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó y le mandó a que le diesen de comer. En el sentido de que se le deje comer, puede ser. Si lo vemos en un tema carnal, comida normal. Si lo vemos en un tema espiritual, es comida de la palabra de Dios que tenga que ver con muchísima lógica, según el problema que tenga cada persona. En este caso, la niña de Jairo tenía algo, Jesús vino, le habló, dijo, denle de comer, le dieron de comer palabra de Dios. Y ahí todos los papás quedaron atónitos, pero Jesús les mandó a que nadie dijese lo que había sucedido. Entonces, pues algo muy bacano que en este momento también se muestra por Jesús es que si lo vemos en ese sentido, Jesús fue muy persuasivo, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros hemos visto y por algo todavía estarán 2022 años después su partimiento de historia, todo lo que pasó. Güey tenía que tener también, y cuando digo güey pues lo digo con mucho respeto, de que tenía que tener una parla brutal para haber convencido a las personas que tuvo que haber convencido en ese tiempo, de que él era el legítimo hijo de Dios, además de todos los milagros que hacía, obviamente. Bueno, continuamos al 9, Lucas 9, misión de los 12 discípulos, que dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. En cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Muy bacano, anunciando que el evangelio, ¿cuál? Este evangelio. Y sanando por todas partes, sanando enfermos, sanando ciegos, sanando cojos, y cuando lo vemos no en un tema carnal sino espiritual, ciegos los que no ven las maravillas de Dios, cojos los que creen en Dios pero más o menos, ¿sí? Entonces usted los organiza para que llamen rectamente. ¿Quiénes más? Los mudos, los que les da pena hablar de Dios, ¿cierto? Los mudos, los sordos, porque nunca les llega la palabra de Dios hasta allá, entonces nunca la han escuchado hasta que les llega directamente. Entonces aquí es verlo también de una forma más espiritual y ya no solo pues tan carnal, como siempre lo hemos estado viendo. Bueno, entonces eso sería todo por hoy, hermanos y hermanas. Una explicación un poco diferente, de diferentes interpretaciones que hemos conocido y también viendo una interpretación como más espiritual, ¿cierto? Más como cambiar la parte de adentro de cada persona y no solo la parte de afuera, ¿sí? La parte de adentro, pues como ya lo sabemos, hay muchos que en este momento no creen en Dios y están en perdición por ellos mismos, porque ellos mismos lo escogieron, pero fue también porque muchos predicadores no han llegado hasta esos lugares, no han sabido hablar como se tiene que hablar con ellos, tal vez de una forma lógica o de otra forma razonable, o viéndolo de una forma ellos diferente y no siempre viéndolo de que tienen que estar en 4 paredes como una iglesia normal, ¿cierto? Entonces como más liberal no en el sentido de hacer lo que se nos dé la gana, no, sino más liberal en el sentido de que todos somos iguales, de que aquí nadie es mayor que nadie, sino que usted es igual de malo que yo, y aquí el único bueno es Dios, y lo dice en su palabra, no hay un solo bueno,
solamente uno, y ese es Dios. Lo voy a buscar aquí en este momentico para leerlo directamente de la Biblia. Que no digan que yo me lo inventé. Tú sigues rajando tabla. Ve, no lo encuentro. No, pues yo sé que lo tengo, esperitas. Ah, no lo encuentro. Escrito bien. Marcos 10:18. Marcos 10:18. ¿Qué dijo? Fue una situación donde un muchacho pues venía a preguntarle algo a Jesús. Entonces al salir él para seguir su camino vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él. Le preguntó: maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Le dijo el chico pues a Jesús. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Sí? Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Compleja decisión, ya después vamos a continuar con esta. Es la de Joven Rico, pero lo importante es que él dice: ninguno es bueno, sino solo Dios. Hasta él mismo se humilló en ese momento en carne para darle toda la gloria al invisible, al que jamás nadie ha visto, a Dios, ¿cierto? Entonces, parce, eso es todo por hoy. Dios los bendiga, estamos hablando y que tengan feliz noche.